Les doy la bienvenida al espacio de cultura de France 24, hoy en compañía de Catalina Santamaría, directora del documental Squatters. El término proviene del verbo inglés to squat, que literalmente significa sentarse sobre los talones, pero en español se popularizó bajo el término ocupas. Fue un movimiento que nació en la Europa de los años 60, no solo como un acto de rebeldía, sino como una respuesta directa a la especulación inmobiliaria y en defensa del derecho a la vivienda. Este filme retrata justamente cómo este movimiento cruzó el océano para echar raíces en el Lower East Side de Manhattan, en Nueva York, donde a finales de los años 80 varias familias decidieron transformar edificios abandonados en sus propios hogares. Catalina, muchas gracias por compartir este momento con nosotros en France 24. Muchas gracias por invitarme. Bueno, tú llegaste a Nueva York en 1995 para seguir tus estudios y 2 años después entraste en contacto por primera vez con el mundo de los squatters a través de un amigo colombiano. Cuéntanos cómo te sentiste y qué pensaste cuando conociste por primera vez la Umbrella House. Sí, yo había visto un squat un tiempo atrás en Londres, que era un hospital abandonado, pero pues era otra situación, pero ya tenía una idea un poco. Pero cuando entré a Umbrella House, que mi amigo me invitó, pues yo le grité desde la ventana y él bajó y me abrió, y entonces me encuentro con unos corredores oscuros, un techo a medio hacer, todo estaba como a medio hacer, pero... Y entonces subo al tercer piso y a medida que voy subiendo, pues veo las escaleras que están todas con diseños de muñecos y cosas. Entonces me llama mucho la atención. Y también ir subiendo y encontrar que las personas de los apartamentos, la mayoría de la gente tenían los apartamentos, las puertas de los apartamentos abiertas. Y eso me causó también mucha curiosidad, porque dije, pues esto no existe en ningún lado. Sobre todo en Nueva York, me imagino que uno no deja la puerta abierta. Sí, y no, y en ningún lado, bueno, sí, en Nueva York tampoco. Y entonces me impactó mucho y ya después subí al apartamento de Ricardo y él convocaba a muchas personas y la gente iba allá, muchos artistas, y la gente escribía en las paredes, pues él era poeta, entonces le gustaba que la gente, los visitantes llegaran y escribieran en las paredes, y se reunían y se hacían unas reuniones bien agradables y se pasaba muy bien, y pues se conectaba uno con muchas personas, ¿no? ¿Y qué es lo que te hizo tomar esta decisión de dedicarle un documental a este tema, a este movimiento? Pues primero yo empecé filmando en esa época, hice mis filmaciones en 16 milímetros porque era muy pictórico también. Siempre me han gustado como los lugares abandonados, en cierta manera. Pero claro, ahí se sentía mucha vida, era muy particular, entonces empecé filmando y también haciendo algunas entrevistas de audio a algunos de ellos. Y el tiempo pasó porque ya estaba yo haciendo otros proyectos y eso, y fui a Puerto Rico y regresé, y ya cuando regresé, Ricardo ya no estaba muy bien de salud y murió poco tiempo después, y cuando él murió yo dije, o sea, tengo que hacer algo con esta historia, y ahí decido, pues ya recopilo material de archivo de él y entrevisto a otras personas y hago el cortometraje Umbrella House. La muerte de él hizo que yo dijera, yo tengo que hacer algo, así ya esté muerto, ¿sí? Y después me fui extendiendo más adelante, pocos años después lo mostré en los festivales, se lo mostré a gente, y ahí fue que me empezó a llegar más material de archivo del otro edificio de Puerta 10, y ya empecé a hacer más entrevistas y me empezó a llegar mucho material por otros lados, y yo vi que la historia era increíble, o sea, yo no sabía ni la mitad de lo que pasaba allá o lo que pasó durante la reconstrucción y el tiempo y la precariedad de todo, el frío, que no había baño, esas cosas que vivimos al principio, pues eso era como, uno de visitante está bien, pero ya los que están viviendo era muy duro. Sí.
Y lo que muestras también en este documental es que lejos del prejuicio de que se trataría de un movimiento donde cada uno hace lo que le da las ganas, al contrario, es una movida muy estructurada, con organización, con leyes de convivencia. ¿Eso también fue un descubrimiento para ti? Claro, porque ellos tenían que organizar a los desorganizados, organizar el caos, que era aún más complicado, ¿no? Pero todos tenían como el mismo fin y todos también estaban buscando aportar y ser solidarios los unos a los otros para poder llegar a ese fin y hacer su trabajo de construir en el edificio y ya después cada cual construía en sus apartamentos. Entonces era mucho más organizado probablemente que cualquier otro sitio afuera, porque lo necesitaba, ¿no? De hecho, hay una persona en el documental que dice que explica que la contribución por el trabajo estaba al centro de de cierta forma del derecho a vivir en estos edificios. Exactamente, sí, ellos tenían primero que llegar, trabajar en el edificio como un periodo de prueba y si trabajaban y todo iba bien, los dejaban ya llegar a su apartamento. Entonces, pues siempre sacaban gente que no, o sacaban gente o la gente no aguantaba porque era muy duro y se iban, sí. Y este filme nos permite sentir también el apego de estas personas por estos edificios, por estas piedras, literalmente. Hay una frase que me impactó mucho, que una persona dice que es: nosotros te salvamos a ti, pero tú nos salvaste, hablando de una de esas casas. ¿Cómo explicas esta relación a personas que no lo han vivido y que incluso de pronto rechazan este movimiento, personas afuera, que lo rechazan por ser ilegal? Pues yo pienso que en este caso de Lower East Side, que era un barrio abandonado, los edificios estaban en ruinas, habían sido abandonados por sus dueños por razones económicas, no podían pagar los impuestos. Entonces, como no pagan los impuestos, vienen a ser parte de la ciudad de Nueva York, de la administración, y entonces ellos no hacen nada con esos edificios y empiezan a deteriorarse, a volverse ruinas hasta que pues no iban a terminar derrumbándolos. Entonces, pues cuando llegan y ellos los otros tenían que salir de un sitio, de salir de otro, entonces también estaban buscando dónde vivir. Lo que dice esta holandesa que ya tenía experiencia, dice: pues vamos a estos edificios que ahí no hay nadie, no pertenecen a nadie prácticamente, se van a deteriorar hasta llegar a las ruinas. Entonces, en ese sentido, pues no están afectando a nadie directamente, ni se están apropiando de un espacio de un dueño que lo tiene ahí vacío, sino que está en las ruinas. Y entonces ellos llegan así a estos edificios como diciendo: pues esto está así y nosotros necesitamos, pues vamos a hacer algo y vamos a construirlo. Y ellos mismos se encargan de construir y hacerlo todo. Y de preservar un poco la arquitectura, ¿no?, del barrio que en cierta manera parte de los squatters tuvieron que ver con esto, y preservar también el barrio y los jardines comunitarios y todo esto. Y pues para ellos también era un apego, era un logro muy grande y es su edificio, es algo muy, muy único. Y hay muchas personas que llegaron a estos edificios por necesidad de vivienda y otras personas por vivir de una manera más alternativa, y lo interesante, lo que resalta es que muchos eran artistas o empezaron a ser artistas viviendo allá, y de hecho tu amigo poeta Ricardo León Peña Villa, que mencionabas hace unos minutos, que falleció en el 2011, lo explica muy bien. Vamos a escucharlo. Este edificio es el lugar donde abro mis alas, es el lugar donde cumplo mis sueños, es donde he ido construyendo un pequeño monasterio, y este edificio me ha permitido ser lo que he soñado, hacer lo que quiero hacer y vivir como quiero vivir. Catalina, ¿cómo analizas esta relación tan especial entre los artistas y esos edificios y el movimiento de los squatters? Pues ahí en el edificio, pues sí, había muchos artistas de toda clase, y también en el primer piso había como dos salones comunitarios, como con sofás
muy alternativos y todo, pero tenía un ambiente muy creativo, no sé, muy... Y es más, yo tuve un cineclub allá que se llamaba Tren del Sur y presenté algunas películas en 16 milímetros con el proyector que alquilaba de la biblioteca de Nueva York. Y se creaba todo ese ambiente. No sé por qué llegan ahí los artistas, pero hay algo que nos atrae de este mundo por construir, por hacer, por el tiempo también, lograr no luchar tanto por tener el tiempo para hacer las cosas, sino ellos podían hacer más su trabajo de artistas, ¿no? Y para cerrar esta conversación, te quería preguntar qué tipo de reflexión y conversación esperas generar con el estreno de este documental y con este documental que vas a mostrar por primera vez aquí en Colombia. Pues sí, yo lo mostré anteriormente, pero fue diferente. Esta presentación de mañana no sé cómo lo vaya a percibir la gente. Yo espero pues que se transmita algo de lo que yo siento. O sea, al ver este clip es como que me da nostalgia. Yo a veces hasta lloro después de muchos años de verlo y digo, pero ¿por qué, no? O sea, es muy fuerte. Entonces, transmitir un poquito esa sensación de hogar, de solidaridad, como esa utopía, un mundo muy luminoso. Y además, pues, también los colombianos, ¿no? Porque ellos participaron en esto, estuvieron ahí metidos y fueron partícipes de todo este movimiento Squad y de la preservación de este barrio y de toda esta historia. Sí, es una historia que también pertenece a los latinoamericanos de cierta forma. Sí, exactamente. Catalina, muchísimas gracias por esta conversación y por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Y gracias a ustedes por su confianza. Sigan con nosotros. Hay más cultura en France 24 y france24.com. Es precioso. Lo escuché sin parar. Es histórico. Me encanta. La cultura resuena todos los días en France 24.